Muy buenos días, qué gusto tenerles aquí. Y en esta mañana, si gustan acompañarme a Romanos 8, versículo, vamos del 1 al 27. Y yo ahorita les pedí que leyeran el capítulo 8 de Romanos. Sí, la semana pasada estuvimos viendo acerca de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan? Sí, de que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para vivir en esta vida. Ahora, la pregunta muchas veces en esta situación es, ¿cómo vivir en el Espíritu? ¿Sí? Vivir en el Espíritu en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros. Y vamos a ver aquí en el capítulo 8, habla acerca de vivir en el Espíritu, ¿sí? De cómo debemos de conducirnos viviendo en el Espíritu, ¿sí? Y aquí iniciamos, dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en esta mañana dos puntos. ¿Sí? Vamos a estar tocando, nos vamos a tardar yo creo que unos tres reuniones en acabar, pero vamos a ver el día de hoy dos puntos que son importantes como creyentes para poder nosotros caminar en la libertad que Dios nos ha dado y en esa plenitud de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Número uno, ¿sí? ¿Qué es? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Tú y yo como creyentes debemos de entender que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Somos otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Cristo vino a morar en nuestro corazón, vino a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas para que nosotros no seamos los mismos. ¿Sí? ¿Tú cuando le dijiste a Cristo? ¿Sí? Le dijiste, Dios, entra a mi corazón, cámbiame, transfórmame, ¿sí? Hazme un hombre nuevo, ¿sí? Pero tenemos que entender esto. Las cosas viejas pasaron, he aquí son, ¿qué? Hechas nuevas, ¿sí? ¿Sabes que nosotros nos hemos encontrado con mucha gente que vive en el pasado? ¿Sí? ¿Por qué? Ay, es que era así, ay, es que hice esto, ay, es que el otro. Y viven en el pasado y el enemigo no los deja crecer en la libertad que Dios les da el día de hoy, de lo que hizo Jesucristo en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, dice, se me cambió de hoja. Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en dónde? En Cristo. ¿Dónde está tu vida? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿En dónde está tu vida? ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo recuerdo en el inicio cuando yo no era creyente, hice muchas cosas donde no estoy, vamos a llamarle, orgulloso de ciertas cosas. Y sabes que venía el enemigo cuando yo quería hacer bien las cosas, yo quería cambiar mi vida. Venía el enemigo y llegaba a dar en la llaga ahí. ¿Sí?
¿A cuánto les ha pasado? Sí. O que te recuerda el pasado. ¡Ay, tú quieres hacer esto y si tú eres este y este y este! ¿Cierto o no? Sí. ¿Y cuántas veces es más? Yo me acuerdo, ¡ay, es que Dios es que esto! Y mira cómo esto, si yo hice esto, y te deja y estás amarrado ahí, estás agarrado, estás ahora sí cautivo y no te deja crecer. ¿Por qué? Tú no estás tomando esa libertad que Cristo te ha dado a ti. Sí. ¿Por qué? Todos aquí hemos pecado, ¿eh? No hay uno que no ha pecado. Dices, algunos tienen otros pecados más grandes, pecados más chiquitos, como quieras, pero son pecados. Lo que cambia son las consecuencias muchas veces. Pero nos hubiéramos ido todos nosotros, si no es por Cristo, al infierno. ¿Sí? Porque Él pagó por nosotros, para que nosotros podamos verle. ¿Sí? Ahora, Él pagó por mis pecados. Él, Elohim, pagó por tus pecados, al igual por los de tu mamá. ¿Sí? Él pagó por los pecados de Carlitos. Dices, ay, pero es que Él sabe, Él conoce. Él pagó por los pecados de Ulises, de Edgar. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros tenemos que vivir en esa libertad de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te creo a ti más que lo que dice el enemigo, ¿eh? Porque el diablo viene ¿a qué? A hurtar, matar y destruir tu vida. ¿Y sabes qué? El diablo está bien contento mientras te tiene ahí. Él no quiere que te levantes. Él no quiere que creas que eres libre. ¿Sí? Porque si tú estás ahí, es que pobre, es que esto, es que y el otro, y estás ahí, ¿sabes qué? No vas a avanzar. ¿Sí? Y de veras, es como si fuera un muro grande que se levanta en las vidas de las personas y no pueden brincar, no pueden crecer porque no han creído en su corazón y no caminan en la libertad que Cristo les ha dado. Sí. Y ese es el primer punto que yo quiero que empecemos de ahí, que tú puedas creerle a Dios que te ha hecho libre. Sí. Y si tú no le has dicho a Dios que entre a tu corazón, Dios no es el Señor de tu vida, Dios no es tu Salvador, en esta mañana tú puedes decirle que entre a tu corazón. ¿Sí? Porque Él pagó por ti y Él pagó por mí. ¿Sí? Vamos a Romanos 5, ahí atrásito. Romanos 5, versículo 6. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor ¿para qué? Para contigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ponlo personal, ponle tu nombre ahí. Mas Dios muestra su amor para mí, ¿sí? En que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Eso cambia, ¿eh? ¿Sí? No por el vecino, no por alguien más, sino Cristo murió por ti. Por ti, Keila. ¿Sí? Eso a mí de veras eso me encanta de mi Padre. No fue por el montón, sino lo hizo por mí. ¿Sí? Y dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿Por quién? Por Él, por Cristo. Escúchenme ahorita.
Hay muchas corrientes que están llevando y están diciendo formas en que puedes salvarte. Escúchame, la única forma que fue pagado nuestras vidas fue por la sangre de Cristo, por la cual tú y yo podemos verle, ¿eh? No hay otro camino, ¿sí? Ahorita hay muchos caminos, hay muchas que dicen esto y formas y el otro. No hay otro, ¿eh? ¿Quién es? Cristo, que pagó por nuestros pecados, murió en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí. Y escúchenme bien, y resucitó. Sí. No hay otro. Sí. Seguimos. Dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Me salté uno, ¿verdad? Pues un versículo antes. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sí. Tú y yo hemos sido reconciliados con el Padre. Sí. Y si no entiendes esta parte, vas a quedar frenado en tu vida, ¿eh? Ya no eres el mismo. Cristo ya pagó por ti y necesitas caminar en la libertad que Él te da. No que alguien más, que Cristo te da a ti. Ya no dejes que el pecado te venga a dañar. Ya no dejes que... Yo todavía me acuerdo, pero escúchame bien, ya no me daña. ¿Sí? Ahora tengo que... Yo sé mis límites. ¿Sí? No voy a decir, la sangre de Cristo y otra vez plaques, ¿sí me entienden? Sino que tengo que saber, Él ya me libró. Pues si allá yo es donde caigo, vamos por un decirle, me mantengo 2, 3 pasos atrás y ¿sabes qué? Corro. ¿Sí? Y sigo caminando en la libertad de Cristo. ¿Sí? Y de verdad, mucha gente se queda atorada aquí. ¿Por qué? No viven en el Espíritu. ¿Sí? Y en el versículo 1, ahí en el capítulo 8, si se fijan, dice, ahí, volvemos ahí, dice, en el 8:1, dice, pues ahora pues, ¿qué dice la que sigue? Ninguna condenación hay. No importa lo que hayas hecho, no importa en la situación, Cristo vino a librarte. ¿Sí? No importa qué haya pasado, Cristo vino a pagar por ti. Y el anhelo de Él es que Él pueda ser el Señor de tu vida y que tú puedas vivir en esa libertad. Yo te digo algo. Vivir atado no es a gusto. Que te quiten tu libertad no es vida. Te estás perdiendo de la vida. Te estás perdiendo de la libertad que Él nos ha dado. Y escúchenme algo. Ni siquiera es grato por un momento. ¿Cuántos a veces en un juego se han atado nada más un ratito y después de un rato ya estás, ya, suéltenme? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Por qué? No es grato. ¿Y sabes que así viven muchos?
caminando por el mundo así atados? A lo mejor no los podemos ver, no, son cadenas espirituales que tienen en sus vidas. No pueden ser vistas o palpables, pero viven encadenados al pecado. Sí. Y dicen que el perro vuelve a su propio vómito. Sí. Y están así, y están caminando así en el mundo. Si pudiéramos en esa parte donde caminando con las ataduras, unos con unas cadenas más grandotas, unos con un grillete ahí, ¿cómo? Pero vives así. Cuando Cristo te hizo libre. Y escúchame algo. Sí. Y muchos lo han escuchado. Muchos a lo mejor lo has dicho. Es que con Dios son puras prohibiciones. ¿Lo han oído? ¿Alguien lo ha dicho? No levantes tu mano. ¿Sí? Déjame decirte algo y ayudarte. Pues no, estás equivocado. ¿Sí? Él es un padre que nos cuida. Él es un padre que me dice cómo debo de caminar para que yo pueda caminar en la libertad que Él me ha dado. ¿A poco como padres no le decimos a nuestros hijos, oye, aguas porque ahí te vas a caer al barranco? ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Y qué es? Ah, qué mal padre, pues ve, déjalo que aprenda, que experimente, que se eche un clavado y si sobrevive, pues bueno, pues le tocaba. Hay unos que así pensarían, ¿verdad? ¿Sí? Es broma, ¿sí? Pero, no, que experimente, que haga y esto. No. A ver, yo como papá, yo no quisiera que se diera unos porrazos tan duros los dos. Evitarles esos porrazos. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ese soy yo. ¿Tú, Freddy? ¿Sí la dejaría todo así, lo que sea? No. ¿Tú, Mari? ¿Sí? No, tampoco. ¿Sí? Es más, tú todavía no tienes hijos, Álvaro. ¿Tú quisieras que tu hijo, dale? Y le hace la cara, no. ¿Saben por qué? Porque a final de cuentas, aún después te va a salir más caro. ¿Sí? Te va a salir caro económicamente, te va a salir ahorita, ¿sí me entienden? Pero ¿sabes qué? Este libro, la Biblia, Dios la dejó para que yo pueda caminar en este mundo. ¿Sí? Cuando yo entendí eso, ¿sí? Yo entendí eso, mi concepto de la Biblia cambió. ¿Sí? Cuando yo entendí esa parte de que la palabra de Dios no fue escrita para el mundo, por un decirlo así, sino fue escrita para mí, para que yo pueda vivir, para que yo pueda caminar, para que yo pueda ver las cosas que Él dijo para mí, cambió mi panorama. ¿Sí? Porque Él vino a morir por todos nosotros, pero en esa cruz estaba incluido yo, estabas incluido tú, en el pensamiento, en el corazón del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, ¿qué? No se pierda, más que, más tenga vida. Muchas veces ese no lo sabemos, lo hemos oído, pero realmente vemos lo que es ese versículo para nuestras vidas. Es para que no me pierda. ¿Sí? Es para que tenga vida eterna. ¿Sí? Por eso es importante que tú en esta mañana, tú puedas entender, ¿sí?
y que tú puedas agarrar en tu corazón. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Escúchame bien. ¿Sí? Hace una diferencia, ¿eh? Ninguna condenación hay. ¿Y lo que dice? Ahí todo iba bien hasta que hay una palabrita. Para. Hace una separación. Los que están, ¿en dónde? En Cristo. No es para todos, ¿eh? Ups, todo iba bien, ¿verdad? Todo iba padrísimo. Ahora, es para todo aquel que cree en Cristo. Ahí hace una separación. Todo dice, ¡hey! Sí, dice, no hay ninguna condenación. ¿Sí? No hay. ¿Sí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego vuelve otra vez. Los que no andan, ojo, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Ese versículo está bueno, ¿eh? Nos pega por todos lados. Pum, 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 pum. Yo me imagino una pelotita. Espérame. ¿Sí? Aguas. Porque empieza todo muy bien. Ninguna condenación hay. Ya tengo que yo vivir en la libertad que Él me ha dado, en la libertad que Cristo Jesús. Pero dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Aquí está bueno para meter una pregunta. ¿Andas conforme a la carne o conforme al Espíritu? Sí. Eso es individual. ¿Queremos vivir en el Espíritu? Tenemos que vivir en Él, ¿eh? ¿Quieres caminar y vivir conforme a su Espíritu? Tenemos que caminar conforme a Él. Sí. ¿Por qué? Él dio a su único hijo a morir por cada uno de ustedes. ¿Cuál es tu parte? ¿Le crees o no le crees? Esa es una decisión tuya. Eso es una decisión mía. Yo decidí creerle a Él en mi vida. Mi esposa y yo como pareja, como matrimonio, decidimos que nuestro matrimonio iba a ser creyéndole a Él. Ahora, a mis hijos no les tocó esa opción. ¿Sí? Cuando nacieron, su mamá y yo habíamos decidido, pero llega una edad donde ellos van a tener que decidir quién es el Señor de sus vidas. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿En quién van a creer? ¿A quién van a poner como su fortaleza en sus vidas? No como una religión, sino ahora quién va a regir en sus corazones. Escúchenme, ahí está la diferencia entre religión y ser un creyente. No porque traigas tu Biblia, no porque tengas tu Biblia en tu casa, quiere decir que vives en la libertad que Cristo Él te ha dado. No porque yo tengo 2, 3 Biblias, ya soy salvo. No. Sí. Soy salvo. ¿Por qué?
por el sacrificio de Él, que Él murió en la cruz por mí, y yo le creo a Él. Yo decidí creerle a Él. ¿Sí? ¿Qué decides tú? ¿Sí? ¿Qué decides tú, Y yo te digo, decide, Él tiene una libertad increíble para cada uno de nosotros. Podemos disfrutar, podemos ver y podemos... Yo les voy a decir algo. ¿Sí? Yo me he divertido más en Cristo Jesús que cuando no era creyente. No sé si a ustedes les pasó. Yo me divertía, hacía cosas que estaban mal y después había condenación. Y hoy en día puedo saber los límites y puedo vivir sin condenación. Sí. Y puedo disfrutar. Dios no es un Dios, Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios divertido, Dios es un Dios que Él quiere que vivamos en la libertad, siendo libres. ¿Sí? Número 2. ¿Sí? Él te ha librado. ¿Sí? Número 1 era, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y número 2, Él te ha librado. Ya no vivas atado al pecado, Ya no vivas atado a las cosas, a las costumbres que tú tenías ya sea por familiares, ya tenías, que van en contra de lo que Dios quiere en tu vida. ¿Sí? Ya no dejes que el enemigo te venga a atacar y te venga a decir, ay, es que esto, conoce la palabra de Dios, vive la palabra de Dios en tu vida para que tú puedas vivir en esa libertad que Él te ha dado. ¿Sí? Porque es la realidad. No quiere decir que porque los Romero, los papás han decidido en su vida, quiere decir que Estefanía y Megan van a ser creyentes. Ese es el anhelo, ese es el deseo de su padre, de sus padres. Pero ahora ellas van a tener que decidir en dónde van a depositar su vida, hacia dónde van a querer ellos decir, sabes que yo decido vivir en esta libertad. ¿Sí? Salud. ¿Sí? Y dices, miren, se ven bien bonitos ahí atrás, Caled y su papá. Y eso que están feitos. Se voltea a Caled y dice, ¿a poco tú, papá, tú estás feo? Yo no. Dice, ¿sí? Pero díganme si no, se ven bien, o sea, padre. ¿Sí? Pero ¿sabes que ese niño va a crecer? ¿Sabes que ese niño va a madurar? Y va a tener que él decidir a quién va a poner en su corazón como prioridad. ¿Sí? Les voy a decir algo con todo mi corazón. Esta es la parte donde muchos ya están tocando el agua, por decirlo así, y se echan a un costado. Es que es difícil. Es que esto. Es que el otro. Es que. Y déjenme decirles algo. Nadie les ha dicho que es fácil. Te va a costar. Dices, ¿qué me va a costar? Toda tu vida. El no hacer tu voluntad te va a costar. El dejar del de que si yo quiero ir hacia allá, que es contrario a lo que dice su palabra, es voltear y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te creo a ti más que lo que dice este mundo.
Y les voy a decir algo, papás. Tengan cuidado hoy en día con las corrientes que hay en el mundo, que humanistas, con todo lo que va contrario a lo que dice la palabra. Más nos vale, más te vale que en vez de que tu conocimiento, en vez de que tu sabiduría venga fundada en la palabra de Dios. ¿Sí me escucharon? Pero es que esto y es que lo... Aguas. Y les voy a decir algo, yo muchas veces no digo estas partes. Muchas de esas partes son diabólicas. Y van contrario a lo que Dios dice. Sí. Y empiezan con una línea muy, muy mentirosa, muy fina, donde no parece malo, y después sacarrácatelas. Tengan cuidado. Más les vale creer lo que dice la Biblia que lo que dice todo el mundo, Sí. Más me vale a mí conocer la palabra de Dios y regir mi vida conforme a su palabra. Sí. Hay un ejemplo que muchos de ustedes ya lo han oído, es más, hasta lo han puesto en películas y todo, y es un elefante. Un elefante cuando es de edad joven, para tenerlo le ponen un grillete, lo ponen a una cadena y le ponen una estaca, y el elefante empieza a querer pelear y no puede zafarse de esa cadena. ¿Sí? Y llega a una edad adulta, llega a una edad donde ya está más grande y ya está fuerte, pero ese elefante se acostumbró a estar amarrado. Ya su fuerza ya lo puede llevar, ya puede quitar esa estaca, ya puede romper la cadena si tú quieres. Pero él ya se conformó. Él ya en su corazón puso, es que no puedo. Y sigue atado a una cadena por el resto de su vida. Porque él se acostumbró a vivir de tal manera. Sí. No sabes cuántas personas me han dicho esto. Es que no puedo. Es que no puedo cambiar. Y yo me volteo y digo, ¿cómo no puedes? Yo veo libertad enfrente de ellos. Yo veo lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pero ellos están viendo la cadena que tienen en sí. Dicen, no puedo. Y hasta les he preguntado, ¿cómo que no puedes? Es que no. No puedo, no me deja. Sí. Y están atados a un hilo, cuando ellos podrían romper ese hilo. Y cuando Cristo ya rompió esas cadenas para que tú puedas ser libre, para que yo pueda caminar en libertad. ¿Sí? No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te robe de la libertad que Dios te ha dado. ¿Sí? Dile a Dios, Dios, enséñame a ver con tus ojos. Dios, pon tu corazón en mí. ¿Sí? Y abre tu palabra a mi vida.
para que yo pueda vivir conforme a ella. ¿Sí? Esa es decisión tuya, ¿eh? Esa es decisión tuya, nada más. Jóvenes, es decisión tuya ya el día de hoy, ¿eh? Y yo sé que hay varios papás aquí. Yo sé que hay varios papás en casa. Y es decisión de ustedes. ¿Van a vivir conforme a lo que Dios dice en sus vidas? ¿O vas a vivir atado al pasado? Y saben de lo que hablo. Es que Johnny, no sabes cómo me ha ido. Da igual cómo te ha ido. Da igual lo que has pasado. Ya no vivas atado. Ya no vivas atada. Camina en esa libertad. Y dile, Dios, enséñame a vivir en la libertad que tú has dado a mi vida. Sí. Les digo, con eso tenemos ahorita, ¿eh? Yo les voy a dejar tarea esta semana. Lean todos los días Romanos 8. ¿Sí? Pero antes de leerlo, dile, Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver qué es lo que tú tienes para mí. ¿Sí? Así en tu lectura diaria, mete Romanos 8. ¿Sí? Romanos 8, mételo, léelo y ora. ¿Sí? Y dile, Dios, yo quiero caminar en esa libertad en mi vida. ¿Sí? Yo quiero vivir en esa fe. ¿Sí? Por eso yo le puse a mi plática y vamos a estar viviendo en el Espíritu. ¿Sí? Porque yo quiero, y el Padre, el anhelo de nuestro Padre es que vivamos en el Espíritu. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo amado en nuestras vidas. Y Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí, que tú hagas una obra y que tú transformes su vida. Y siento algo en mi corazón ahorita. Y aún tú que estás en casa, cierra tus ojos. Igual los que están aquí, cierren sus ojos. Si tú estás atado a una cadena y tú ahorita el día de hoy te diste cuenta que no estás viviendo libre, Dios quiere hacerte libre. Y es una decisión, ¿eh? Y si tú quieres ser libre en esta mañana, yo quiero orar por ti. Levántame ahí nada más tu mano, yo quiero orar por ti. Si hay alguien. Gracias, gracias, pueden bajar su mano. ¿Alguien más? Gracias, puedes bajar tu mano. Padre, yo te pido por estas personas que levantaron su mano, Dios. Señor, yo te pido que tú traigas libertad a sus vidas en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Y yo declaro libertad en sus vidas. Ahorita, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No dejen
que el enemigo venga y les robe. ¿Sí? Si no permanezcan firmes. El enemigo va a querer engañar. El enemigo va a querer mentirnos. No dejes que te engañen de la libertad que Dios te ha dado hoy, ¿eh? Sí. Dices, ¿cómo sabes? Porque yo le creo a Él, que Él lo hizo por mí y Él lo hizo por ustedes. Sí, y lo ha hecho. Bueno, que tengan bonito día. Les mando un fuerte abrazo a todos los que están en casa y estamos viéndonos el martes aquí. Bueno, un abrazo, que tengan bonito fin de semana.